Como le habíamos anunciado, vamos a estar hablando diferentes enseñanzas y hoy vamos a estar hablando específicamente del peligro de no reconocer a Dios, el peligro de no darle gloria a Dios cuando Dios nos ha puesto en una posición de autoridad o cuando nos ha delegado una autoridad tanto en el aspecto eclesiástico como líder religioso. Pero mayormente le quiero hablar a los políticos y a los gobernadores, presidentes, ¿verdad? Pero mayormente a los que son cristianos o llegaron a la área política, ¿verdad? Siendo cristianos. No voy a hablar específicamente sobre lo que es fe y política porque ya hicimos un pequeño video audio, lo puede ver en nuestra página Escuela Ministerio o en la página de Tani Guzmán en YouTube, en nuestro canal, mejor dicho, el canal de YouTube, Tani Guzmán, de TCA. Pues le vamos a hablar del peligro de no reconocer a Dios. Y usted puede ver que eso es bien importante, y más en la hora que vivimos. Durante toda la historia han existido reyes y presidentes y gobernadores y políticos que han sido realmente déspotas, asesinos y corruptos. De igual manera, políticos y hasta líderes religiosos que no han sabido honrar la posición de autoridad y de liderato que se le ha confiado, ¿verdad? Y estos han traicionado su nación, al pueblo, quien le depositó tal confianza. Igualmente, líderes, pastores, líderes, profetas, no sé, la autoridad que tenga, ¿verdad? Que lo han decepcionado porque no le han dado gloria a Dios, buscan su gloria para sí mismo. Y el Señor nos habla sobre eso. Es bien, bien importante que nosotros no olvidemos nunca de reconocer a Dios donde Dios nos ha puesto. Y esto le ha causado grandes caídas, tanto gobernadores, líderes, ustedes lo conocen, tal Hitler, conocen el mismo Maduro en Venezuela, y podemos ver muchos más, inclusive líderes que nosotros les depositamos la confianza, cristianos, pastores, evangelistas, donde han caído y el escándalo que ha formado. Y hermano, y no es de la noche a la mañana que cae, es así de momento. Dios a veces le da tiempo a la gente para que encuentren el camino y reconozcan a Dios y cambien su conducta, ya bien sea en cualquiera de esas maneras. Pero nada, vamos a estar hablando eso hoy y vamos a hablar específicamente algunos personajes bíblicos que ejercieron autoridad y no solo le fallaron a su pueblo, sino que traicionaron a Dios. Conducta que a muchos les costó la vida, como yo les he mencionado. En el primer lugar, le estaré hablando de Herodes Antipas. ¿Y quién fue Herodes Antipas? Pues ese gobernó y fue líder en el tiempo que Jesús era niño, hasta el año 39 después de Cristo. Y ese es Herodes Antipas, gobernador Herodes Antipas. Ahora, este fue un hombre bien malo. ¿Por qué? Un hombre bien malo por naturaleza. ¿Por qué por naturaleza? Digo porque su padre, Herodes el Grande, hizo degollar a todos los niños judíos menores de 2 años. Cuando se enteró que Jesús había nacido, los mandó a degollar a todos, los mandó a matar. Pues ya viene esos genes, viene esa herencia, viene esa conducta que pudo ver de Herodes el Grande, su padre. Pero Herodes Antipas también realizó acciones malas por su propia cuenta, que no es responsabilidad del papá, que es él mismo que la hizo. ¿Cuáles fueron estas? Bueno, te puedo hablar en primer lugar que se casó con la mujer de su hermano. Eso fue el pecado que le reclamaba inclusive Juan el Bautista a Herodes. Bueno, hizo matar a Juan el Bautista. Ustedes saben la historia, cómo murió Juan el Bautista por causa de este Herodes Antipas. Ahora, hizo también carcelar a Pedro con la intención de matarlo. Pero
fue liberado milagrosamente por el Señor y no logró ese propósito. Pero tú te dices todas esas cosas malas que hizo él, ¿verdad? Pero hubo algo que Herodes Antipas hizo que Dios decidió matarlo. Pero eso que hizo Herodes lo han hecho muchos políticos y religiosos que han caído de esa conducta que a Dios no le agrada. Hermano, Dios no comparte su gloria con nadie. Con nadie Dios comparte su gloria. Y antes de comenzar con esto, ¿verdad? Quiero señalarle que muchos creen que no van a escapar de la mano de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Herodes? Bueno, dice en la Biblia, lo encontramos en el capítulo 12 del libro de los Hechos, los versículos 21 al 24. Aquí se registra lo siguiente, que un día Herodes, vestido con sus ropas reales, se sentó ¿dónde? En el tribunal. Estaba vestido, orgulloso, con sus ropas reales de rey, de gobernador, y se sentó en el tribunal y le dirigió un discurso. Nos traduce la versión Dios habla hoy. Dice, y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombres. Y la Biblia nos dice que al momento un ángel del Señor lo hirió. ¿Por qué lo hirió? La Biblia también lo dice. Dice, por cuanto no le dio la gloria a Dios y expiró comido de gusano. Ahora bien, fue un cúmulo de situaciones que estaba haciendo este Herodes Antipas. Pero aquí nos señala la razón, porque no le dio la gloria a Dios. Esto, hermano, tened mucho cuidado. Se ven muchos políticos que inclusive sabemos la historia de un político en Puerto Rico donde había obrado bien, había hecho unas cosas buenas por Puerto Rico, pero había empezado a pasar situaciones con él cuando la gente empezó a llamarle Mesías. Inclusive un día antes, básicamente el día de las elecciones, le dijeron, vamos a subirte aquí bien grande con una cosa que vas a subir arriba como si fueras el Mesías. Y muchos le aconsejaron a él que no lo hiciera, pero lo hizo. ¿Por qué? El Mesías. Le decían el Mesías y él dejaba que le llamara el Mesías. Y usted sabe lo que le pasó. Y mira tanto que arrastró el costo de él, de esa situación, y cómo la forma que tuvo que salir de Puerto Rico, cómo perdió cuando todas las encuestas, a pesar de que todo el mundo estaba contra él, pero perdió por un poco margen, porque Dios permitió así. Dios no comparte su gloria con nadie. Y lamentablemente sabe lo que pasó después con su hijo. No, hermano, honre a Dios, aunque usted mire, Dios lo ha puesto en diferentes posiciones, tenemos que tener cuidado con eso. Dice, con ángel le hirió y expiró comido de gusano. Y este es un gran peligro que cogen hoy día muchos políticos y gobernadores, presidentes, que se creen prepotentes, se creen que están ahí porque ellos se lo ganaron. Y muchos piden que se le honre. Mira, hay un versículo en la Biblia que quiero leer y compartir con ustedes que coge mucha importancia referente a esto. Y esto es un proverbio que lo encontramos, este proverbio lo encontramos en el capítulo, estoy buscando aquí en la Biblia, en el capítulo 28 de Proverbios. Y dice así, los versículos 4 y al 5. Estoy leyendo la versión Dios habla hoy, que dice, los que se apartan de la ley alaban al malvado. Los que la cumplen, están en contra de él, en contra del malvado. Pero los que se apartan de la ley alaban al malvado. Y el versículo 5 dice, los malvados no entienden nada de la justicia. No importa que esté gobernando, pero no entienden nada de la justicia, pero los que recurren al Señor lo entienden todo. Si te va a la traducción de la Biblia nueva, ¿verdad? La traducción que se dice, traducción lenguaje actual, dice esa palabra alaban, lo traduce aplauden al malvado. Y muchos prefieren que lo alaben
y buscan sus lugares y hacen actividades para que se les honre. Y es así, hermano. Lamentablemente es así. Nosotros que tenemos que tener cuidado sobre eso. Ustedes conocen el final de muchos. Hoy día está registrado en la historia. El final de Hitler, el final de un presidente o rey allá de Egipto, cómo murió. Y el pueblo, una muerte horrorosa. Y podemos mencionar algunos como Chávez, que maldijo a Dios y saben la forma que murió. Y así sucesivamente, como yo le he hablado. De igual manera, hoy vemos muchos que se sientan de igual manera en el Senado, en la Cámara, en sus mensajes actuales de darle el mensaje al pueblo, y empiezan a honrarse a ellos mismos, que yo hice este trabajo que yo hice, y no le dan gloria a Dios, tanto así que están sacando a Dios de la escuela, a Dios de los tribunales, a Dios de todo. Inclusive una nación que nació y en la moneda dice: en Dios confiamos. Hermano, eso lo vemos ahora mismo en la Cámara, donde muchos cogen ¿para qué? Para criticar a la iglesia, para hacer leyes en contra de la iglesia, y no le honran a Dios. Y lo que es un mensaje de odio contra la iglesia y contra los cristianos y contra los buenos valores que se nos han enseñado durante mucho tiempo. Otros llegan al gobierno y a la legislatura, a la judicatura, a las tres ramas del gobierno, ¿verdad? Legislatura, judicatura y la misma, el gobierno, la rama ejecutiva. Y ustedes pueden ver con sus posturas y mensajes que no le dan la gloria al Señor. Otros llegan a la posición actual, ya sea en la política o la religión, y no honran ni reconocen, y mucho menos le dan gloria a Dios que permitió que llegara a esa posición. No es extrañar cuando se desatan los escándalos y sale a la luz lo que ellos pensaban que había estado oculto, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Unos son tocados por una enfermedad maligna, otros son tocados por las autoridades federales o estatales y son sentenciados, y otros son descubiertos en actos de corrupción, porque Dios no va a permitir que tú sigas deshonrando, bendito sea el nombre del Señor, ni engañando al pueblo. Hoy el Señor le está advirtiendo el peligro de no caer en ese pecado de soberbia y arrogancia. Ese es un pecado que Dios no perdona, donde le dan la espalda a Dios y no lo reconocen. Por eso le digo a muchos políticos, a muchos líderes religiosos, también Dios les lanza una advertencia hoy. Y le dice: si vas a caminar con Dios y vas a hacer lo que yo te ordené, más te vale que sea dándole la gloria a Dios. Como le dije a muchos pastores y líderes religiosos, también se le lanza una advertencia. Si vas a caminar con Dios y sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos y echar fuera demonios, según lo describe en Mateo 28, tiene que tener presente un principio sumamente importante, y es que siempre debe estar presente en tu mente, y es recordar que tienes que darle la gloria a Dios. La Biblia dice en Santiago capítulo 1, versículo 2, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre. En otras palabras, si tienes un poder de sanidad, profecía, predicación, o diriges un ministerio de una iglesia grande, no es únicamente porque tú te lo mereces o porque tú trabajaste fuerte por eso. Es únicamente porque Dios te concedió ese don de predicación, ese don de palabra, ese don y muchos le llaman ahora de otra forma, tú tienes el poder. No, tú tienes poder porque el Espíritu Santo te lo ha dado. Él te colocó en esa posición hoy y estás ahí. No es fe del hombre,
aunque tú digas fue que me gané por votos políticos, no fue que la pala política me puso. Bueno, si eres una persona de Dios, Dios ha permitido que tú estés ahí. No por los méritos tuyos, sino que Dios lo permitió que tú estuvieras ahí. Bendito sea el nombre del Señor. De igual manera, la Biblia nos enseña que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Romanos capítulo 13, versículo 1. En otras palabras, todo lo que tienes, lo tienes porque Dios te lo dio o permitió que tú llegaras ahí. Ahora, pero Herodes, ese no fue el único rey que no reconoció a Dios. Y no fue el único rey que se olvidó de dónde le vino ese poder y cómo Dios permitió que estuviera ahí. ¿Y de quién estamos hablando? Estamos hablando de Nabucodonosor. Ya hablamos del rey, hablamos del gobernador de Herodes Antipas, y ahora estamos hablando de Nabucodonosor. Vuelvo y repito, pero Nabucodonosor ha registrado su historia como testimonio a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Busquemos el libro de Daniel y leemos algunos versículos de Daniel, capítulo 4, versículos 29 al 37. No los voy a leer completos, literalmente voy a leer extractos de algunos y a otros los voy a leer completos. Por ejemplo, en el versículo 29 dice que ese día Nabucodonosor, él está explicando la experiencia de él. Y espero que muchos políticos se vean en esta experiencia. Ya bien políticos, ya bien sean de los rojos, de los azules, de los verdes, o los de independientes, o los del nuevos partidos que emergieron este año. Yo voy a hablar Partido Popular Democrático, Partido Nuevo Progresista, Partido Independentista Puertorriqueño, el Partido Proyecto Dignidad y el nuevo Partido Independiente también, y el nuevo partido que está con un ambiente que se llama Victoria Ciudadana. A todos ellos, véanse lo que este rey habló y lo que le pasó. Está registrado en la Biblia. Que usted no lo quiera creer, pero está ahí y se ha cumplido. Y hay datos históricos que hablan sobre este rey Nabucodonosor. Ok. El versículo 29 dice, paseando en el palacio real de Babilonia. Este rey fue rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor. Él está explicando esto que estoy hablando, estoy narrando la Biblia, él narrando esta historia. Dice, en el versículo 30 dice, habló el rey y dijo, está narrando él, habló el rey y dijo, en otra palabra, yo dije esto, ¿no es esta la Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? ¿No es esta la Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? Con la fuerza de su poder, dice él. Y luego narra, y para glorificar mi majestad. Ya no estaba glorificando para glorificar su majestad. Dice, y aún estaba la palabra en la boca del rey, o sea, aún estaba la palabra en mi boca, cuando vino una voz del cielo. Y a ti te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Él dice, y aún estaba la palabra en la boca. Usted sabe lo que le ha pasado a mucha gente aquí, lo que le pasó a un gobernador hace poco aquí en Puerto Rico. Mi hermano, Dios no comparte su gloria con nadie. Por ejemplo, él dice, aún estaba la palabra en mi boca, oh rey, cuando vino una voz del cielo. A ti te dice el rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y el versículo 32 dice, y entre los hombres te arrojarán, y con la bestia del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasará sobre ti hasta que reconozca que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere, y él lo da a quien él quiere. Y el versículo 33 dice, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Y el versículo 34 dice, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. ¿Dónde tuvo que alzar los ojos? Pero tuvo que pasar 7 años para hacer eso.
Lo pensó por 7 años porque ya Dios había dicho son 7 tiempos. Entonces, pero dice que alzó los ojos y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo. Cuánto quisiera que los políticos hicieran lo mismo. Dice, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo reino es para siempre y su reino por todas las edades. En el mismo momento, mi razón me fue de vuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui establecido en mi reino. Ahora el versículo 37 dice, él dice en versículo 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Qué diferencia a lo que decía él al principio, ¿verdad? Dice, aleluya, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar al que anda en soberbia. ¿Ve la diferencia? Al que anda en soberbia. Estas dos primeras historias que acabo de narrar establecen un principio. Primero, aquí pudiéramos ver lo celoso que es Dios de su gloria. Otro principio dice, y comprendemos cuán peligroso es quitarle a él su gloria o tratar de quitarle a él su gloria y adjudicárselo a sí mismo por la posición que usted ha ganado. Le vuelvo y le digo, políticos, escuchen bien esa historia, véanse en ella, véanse a través de la historia de muchos presidentes, gobernadores que han pasado por eso, cómo han venido los escándalos, cómo han sido arrestados, cómo han sido destituidos, cómo han sido votados por no darle la gloria de Dios. Busque a Dios, hónrelo. Si es posible, sea creyente, conozca al Señor. Pero gloria por que ellos se dan gloria por algo que Él ha hecho. Gloria que dan y el peligro de adjudicarse el mérito de algo que ha hecho para ti. Y eso lo estoy hablando a gobernadores políticos que no son creyentes. Imagínense usted que es creyente, que Dios le ha puesto en posición, y eso lo hemos visto en la historia de muchos. Muchos han entrado a la legislatura y se enamoran, dejan su esposa. ¿Cuántos representantes y senadores te pueden ver que ha pasado así? Yo soy creyente, se venden como creyentes y luego dejan a su esposa. Se divorcian por cualquier cosa. Escándalos que tienen, que se ustedes lo han visto en las redes. Nabucodonosor dijo que él había construido su reino con la fuerza de su poder y para la gloria de su majestad. Y cuando las palabras aún estaban en su boca, su reino le fue quitado. Él estuvo loco durante 7 años, hasta que aprendió. ¿Qué aprendió? ¿Qué aprendió? Ya lo leímos. Aprendió a darle la gloria a Dios. Ojo, darle la gloria a Dios. Pero el delito de Herodes fue un poco más serio que el de mismo Nabucodonosor. Y eso lo podemos ver actualmente. Dice que él sí permitió que su pueblo lo adorara, lo aplaudiera. Por eso fue castigado con la pena de muerte. ¿Por qué? Porque le dijeron voz de Dios y no de hombre. ¿Y yo le narré lo que pasó con un gobernador de Puerto Rico donde se le decía que era el Mesías, el Salvador. Y que no coja el mismo riesgo, el mismo Trump, que a muchos ya le están llamando el regreso, que caiga en la misma situación que pasó el mismo Rosselló aquí en Puerto Rico. Ahora, él sí permitió que al pueblo lo aplaudiera y dijera, tú eres una voz de Dios, tú eres la voz, lo que tú estás hablando es de Dios que está hablando. ¿Por qué? Pues eso fue el castigado con la pena de muerte. No un tribunal de aquí de la tierra, no el Tribunal Supremo, no el circuito de Boston, no el tribunal apelativo, sino el Tribunal del Cielo, pena de muerte. Que mucho pasa esto con los políticos y muchos religiosos hoy. Ustedes lo hemos visto, todos esos casos. Ahora vamos a hablar otro ejemplo. Y vamos a hablar la experiencia de dos
personajes bíblicos. Estamos hablando de Pablo y Bernabé. Ellos corrieron la misma y el mismo riesgo y peligro en Listra. Esto lo encontramos en el capítulo 14, los versículos 8 al 11. Voy a buscarlo aquí para que ustedes lo vean aquí en la Biblia. Hechos, capítulo 14, los versículos 8 al 11. Ok. El 14 dice, el versículo 8 específicamente, vamos a hablar, perdón, el versículo 8, no el versículo 1. El versículo 1 habla de dónde fue en Iconio, Pablo y Bernabé entraron junto a la sinagoga de los judíos. Pero el versículo 8 dice, en Listra había un hombre que no podía andar, nunca había andado, porque era cojo de nacimiento. Este hombre estaba asentado oyendo lo que Pablo decía, y Pablo se fijó en él y vio que tenía suficiente fe para ser sanado. Entonces le dijo con voz fuerte, levántate y ponte en tus pies. Y el hombre, dice el versículo, y el hombre se puso de pie de un salto y comenzó a andar. Al ver lo que Pablo había hecho, ese versículo 11, al ver lo que Pablo había hecho, la gente empezó a gritar en lengua licaónica. Y la lengua licaónica, pues, es un lenguaje, una mezcla de griego y una mezcla entre griego y siríaco, que básicamente se hablaba en aquel tiempo en los pueblos de la ciudad de Licaonía, dice aquí, Licaonía, que eran los pueblos de Listra, y Iconio, y esa mezcla, pues, se trata de eso, porque dice, y ellos decían, empezó a gritar en lengua de Iconía, dioses en forma de hombre han bajado a nosotros. Wow, el primero decía, ¿te acuerdas que hablaba de, primero que le decían, voz de Dios y no de hombre, cuando hablaba de Herodes Antipas, y aquí le dijeron, dioses en forma de hombre han bajado a nosotros. Hermano, esto es bien importante que nosotros lo tengamos presente, porque aquí se nos habla claramente de la forma que afrontan muchas personas cuando son llevadas a autoridad, ¿verdad? Y no le dan la gloria a Dios. Y aquí hablaba en el versículo 12, habla que a Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio. O sea, lo está identificando con los dioses de los que ellos creían, porque este era el que llevaba la palabra. Y el versículo 13 dice, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en fuerte de la ciudad, trajo toro y guirnalda delante de las puertas y juntando la muchedumbre querían ofrecerle sacrificio. Hermano, pero versículo 14, miren la diferencia. Hubo una gran diferencia de actitud entre Herodes Antipas y el mismo Nabucodonosor, sino estos. Dice que cuando los oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas en lenguaje de pesar, de luto, y se lanzaron entre la multitud y se lanzaron entre ellos dando voces. Ellos empezaron a gritar diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciáis estas vanidades y os convirtáis a Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y todo lo que en ella hay. Y el versículo 18 dice, y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud le ofreciera sacrificio. Hermanos, usted sabe lo que está pasando en esta forma, de que personas, mire, qué gran diferencia. Pablo y Bernabé no dejaron que la gente se le atribuyeran la gloria que le pertenecía a Dios solamente. En primer lugar, ellos se sacaron sus vestiduras y en señal de tener un gran pesar por lo que veían. Y segundo, le dijeron a las multitudes que no eran seres especiales, sino que eran hombres semejantes a los habitantes de la tierra. ¿Qué diferencia hubieran sido para estos gobernadores que le querían dar logor y forma, compartirlo a veces como al Mesías? ¿Qué diferencia había sido aquí cuando los conquistadores españoles llegaron y veían
a esta gente que le presentaban a Cristo, a la religión, a la mala, a los esclavos, a los indios. Y cuando ellos, dice la historia, que los sumergieron en un río y murieron, vieron que no eran dioses, que eran hombres. Y por eso lo podemos ver cuando se descubre las situaciones que están pasando, que están en lo oculto, y vean, estos no son dioses nada. Hermanos, si yo le llamé la atención y la advertencia que Dios está hablando a los políticos, cuanto más a los creyentes, a los cristianos, a los religiosos, a los que se presentan a Dios en la tierra, que no le dan la gloria a Dios ni buscan, y los escándalos, lo podemos ver. Nosotros tenemos claro que Pablo y Bernabé tenían el poder de Dios, pero reconocían que ese poder era de Dios y no de ellos. Claro que tenían poder. El Señor lo invirtió con poder, pero ese poder no era de ellos, era de Dios. La Biblia dice que los discípulos salieron a predicar en todas partes, ayudándole aquí en el Señor y confirmando la palabra con señales que les seguían. Marcos 16:20. Pero el poder era de Dios. Por lo tanto, lo que hemos compartido en este día sobre Herodes, sobre Nabucodonosor y los apóstoles Pablo y Bernabé, es importante que usted tenga presente eso. No le dé la gloria al hombre. No se adjudique su gloria. La gloria pertenece a Dios. Tenemos que dar toda gloria a Dios, reconocer que Él es quien lo hace. Si no lo hacemos, Él tiene medios para demostrarlo. Si ustedes ya lo han visto en la historia bíblica y en la historia reciente que han pasado en Puerto Rico, Estados Unidos y el mundo. Hermanos, debemos ser completamente honestos y no atribuirnos para nosotros la gloria que le pertenece solo a Dios. Vamos a buscar Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. A ver qué nos dice la palabra del Señor. Juan capítulo 5. Eso hablando de Jesús, que dijo: yo no acepto honores que vengan de los hombres, porque además los conozco a ustedes y que sé que no aman a Dios. Y he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. En cambio, si viniere otro en nombre propio, a él lo aceptarían. Hermano, ¿qué nos dice esto? Cuando vienen estas situaciones donde usted está bajo un manto de poder, de autoridad de Dios, que básicamente está ahí y la gente lo ve. Cuando usted vea hermanos humildes, a veces que tratan de verlo a usted como un Dios, usted tiene que evitar a toda costa que pase eso, como hizo Pablo y Silas. No permitamos que entonces nos caigamos en esa tentación de que reconozcamos que se nos dé gloria al Señor. Hemos hablado claramente aquí en todos los versículos que hemos hablado de la importancia que tiene esto. Para finalizar esta reflexión de esta enseñanza, quiero leer unos versículos que aprendió el mismo Pedro y que cobra mucha importancia en este tiempo. Dice en el capítulo 5, versículo 6 de primera de Pedro. Él tira leyendo la nueva versión, la versión Dios habla hoy. Dice: humíllese pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los enaltezca a su debido tiempo. ¿Quién lo va a hacer? Dios lo va a hacer, no usted. Dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes. Tanto es así que hay un versículo en la Biblia que nos dice que Dios mira de lejos al altivo. Hermano, esta enseñanza es para que nosotros aprendamos a darle la gloria a Dios. Por eso te pueden ver en la foto, la promoción, donde yo puse aquí, yo lo hice y puse un hombre vestido con ropas reales, pero estaba buscando su propia gloria. Hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde. Y recuerden ir al canal Dios Daniel Guzmán de TCA y suscríbese.